Margarita, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darnos el tiempo de tener esta conversación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alan, muchísimas gracias, Eric, por el espacio, y pues yo encantada de platicar lo que es ser mamá y aparte estar peleando por el derecho al uso de cannabis. El derecho a la salud. Así es. Para empezar un poquito la conversación, me imagino que estás en casa. Cuéntame cómo estás, cómo te ha tratado estas semanas de cuarentena. ¿Cómo está Carlos? Pues Carlos anda medio cabizbajo porque él es un niño muy activo, que sale mucho, que está por todos lados, igual que yo haciendo activismo, porque en México los derechos de las personas con enfermedades crónicas, con discapacidades, no están visibles. Y por lo mismo que falta visibilización, pues falta los mecanismos reales de acceso y goce a estos derechos. Entonces, pues anda cabizbajo, anda como que medio inquieto. Yo todavía continúo saliendo, haciendo trámites ante el IMSS, los últimos que me faltaban, porque Carlos lo tuvieron que dar de baja por un mecanismo absurdo ahí que deja en indefensión a los jóvenes de 16 años en el IMSS. Pero pues ya se terminó el trámite. Hablemos un poco más de estos, cascada de retos interminables, como por ejemplo esta cuestión ilógica que a los 16 años dan de baja sin contemplar discapacidades o situaciones específicas y especiales. Así es. Bueno, de hecho, para que no haya discriminación, no ponen discapacidad, ¿no? O sea, no vayan a discriminar a las personas con discapacidad, pero ponen que haya una deficiencia física o mental que pueda impedir que se mantenga por sí mismo. Pero sí, son absurdos porque Carlos ha sido atendido 16 años en el IMSS, en donde cada dictamen, cada mes, cada protocolo le ponían bueno para la vida, malo para la función. Y cada vez los doctores que me veían decían, no, pues no hay pronóstico bueno ni favorable para su hijo, nada más esperemos que no empeore, ¿no? No es capaz de esto, no es capaz de otro, no es capaz de aquello, bla, 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 bla. Y así fue durante 16 años. Y sin embargo, al llegar a los 16 años, se me pide que inicie un trámite para comprobar que realmente Carlos tenga una discapacidad, como claro, si los 16 años anteriores de seguimiento no hubieran servido de nada. ¿Y tú esperarías que esos 16 años marquen un precedente o tan siquiera definan las autoridades, no las más sanitarias, sino los médicos tratantes, algún grado de continuidad terapéutica? Pues espero que sí, porque ahorita, desgraciadamente, en el caso de Carlos, se toparon que al hacer esta baja, están incumpliendo con algo que se ganó el año pasado, en agosto, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió que a Carlos se le siguiera dando la atención. Claro. Sin embargo, al llegar a estos 16 años y negarle la atención, pues están incumpliendo con lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Claro. Entonces, pues esperemos que puedan por ahí abonar, más aparte otras quejas que yo ya interpuse ante la CNDH y ante CONAPRED. Claro. Profundicemos un poco más, Margarita, en cuanto al diagnóstico de Carlos y cuál fue el primer año o los puntos decisivos que te encaminaron hacia este tipo de tratamiento. ¿Cómo fue el inicio de esta historia?
Ok, pues Carlos, como muchos niños, antes, durante o después del nacimiento, tienen muchos riesgos, ¿no? Por mala atención médica. Ese fue el caso de Carlos. Carlos fue prematuro y al ser prematuro lo que necesitaba pues era atención médica, lo que la neonatóloga por falta de experiencia interpretó como que es prematuro, necesita papacho, llévenselo a la casa, ¿no? Cuando Carlos ni siquiera succionaba. Entonces se me enseñó a darle leche por los carrillos, que es un poquito la encía, y pues ahí en el hospital me enseñaron a darle alimentarlo de esa forma, con una jeringuita de insulina que no contiene más que 1 milímetro, ¿no? De líquido. Pues con esas jeringuitas se le alimentó y la sorpresa es que con esa jeringuita tuvo para broncoaspirarse. Entonces, Carlos tuvo un paro cardiorrespiratorio. Alcanzamos a llegar a un hospital porque pues, salimos de donde me hicieron la cesárea. Llegó ya en paro cardiorrespiratorio al hospital, que fue lo que nos quedaba más cerca. En este hospital tardan en recuperarlo 14 minutos y pues obvio que lo recuperan convulsionándose, con hemorragia subaracnoidea, con fallas multisistémicas y pues se tuvo que quedar en terapia intensiva 1.5 meses por la estupidez de una doctora o por la falta de humildad y conocimiento de una doctora, no sé. Claro, claro. Entonces, a partir de ahí, pues obvio, al ver un daño generalizado y muy profundo a nivel cerebral, pues me dicen, pues es que tu hijo pues ya tenía reflujo grado 3, sí era prematuro, pero aparte había otra condición, porque por lo que nos dices era hipotónico, no había reflejo de succión, y al no haber reflejo de succión, pues tampoco estamos seguros que haya reflejo de la deglución. De deglución, claro. Entonces, como se le fue directito a los pulmones, ahora tenemos algo que se llama neumonía telectasia, que es algo como un pegote de leche en el pulmón, tapándolo absolutamente, y digo, era un bebé de 3 kilos. Entonces, pues tenía tapado medio pulmón con 1 mililitro de leche. Se da todo esto y dicen, entonces hay que hacerle una funduplicatura, que es para cuidarlo del reflujo, que es amarrar el esófago con el estómago, hacerle un nudo para que ya no vuelva a regresar ningún alimento. Pero eso no le permite vomitar, por ejemplo. Así es. Que eso conduce sus propios riesgos, porque si el día de mañana, por ejemplo, hay una intoxicación por algo que normalmente a ti o a mí nos conduciría a tener un reflejo de vómito, Carlos no lo puede hacer, porque se genera básicamente un canal unilateral en donde no puede expulsar algo que cayó mal. Entonces eso conlleva sus propios riesgos. Muchos riesgos, pero pues no había opción. Entonces, también le ponen una gastrostomía, que es una manguerita directamente al estómago para que se alimente por allí, argumentando que pues no hay reflejo de succión, menos de deglución, y cualquier cosa que se le dé por vía oral, pues lo va a matar, ¿no? Y me imagino que todo esto desencadenó una serie interminable de distintas terapias y protocolos terapéuticos para mejorar su condición. Sí, esa ha sido nuestra vida. Entonces, comenzó con eso, luego también como no pasaba bien las femas, le querían poner una traqueostomía, que es un tubito aquí directamente en la tráquea para facilitar la respiración y el manejo de secreciones en pacientes que tienen daño neurológico. Pero bueno, no llegamos a eso. Comenzamos a dar terapia, a dar rehabilitación, nos aceptaron en el Teletón a los 3 meses de edad Carlos. Siempre tuve el apoyo de mi esposo, él sí se quedó, no fue como otros papás que dicen, ay, pues como que de esto no hay en mi familia y adiós, ¿no? Claro. Él sí se quedó, él es un orgulloso papá. Mi hija también nos ayudó muchísimo con la rehabilitación, con la inclusión de Carlos. Carlos, debido al daño que tenía, desde que pues lo recuperaron, comenzó a tener pues fármacos antiepilépticos muy fuertes,
Carlos, por lo regular, fue un niño que cada año hacía visita por terapia intensiva y por el hospital, se la pasaba ahí sus 3, 4 semanas, porque eran tantos los fármacos que se tenían que utilizar para controlar las crisis epilépticas que lo mantenían pues sedado, inmóvil. Esto causa acumulación de secreciones. Esta acumulación de secreciones ocasiona neumonías, bronquitis de repetición. Entonces, muchas veces comenzaba con la bronquitis y le seguía un estado epiléptico. Un estado epiléptico es cuando una crisis epiléptica dura de más de 5 minutos y ocasiona un cortocircuito general. Este estado epiléptico hace como un poquito de cuando juegas serpientes y escaleras. Sí. Cuando tienes un estado epiléptico es como la serpiente que te baja y empiezas de cero. Claro. Entonces, Carlos, era la vida de Carlos. Un año, cada año, 2 visitas al hospital a pasársela internado. Sí, y también ser niño polifarmacia, porque pues lo mínimo que llegó a tomar Carlos fueron 4 fármacos, lo máximo fueron 6. Llegamos a utilizar incluso hasta 2 benzodiazepinas al mismo tiempo, porque no podíamos controlar las crisis epilépticas, utilizamos todos los recursos disponibles, tuvimos la gran fortuna de tener gastos de seguros médicos mayores, que fue utilizado por Carlos, pero pues ya se acabó con tantos gastos, ya no podemos recurrir al seguro de gastos médicos mayores para nada que se refiera a neurología, y así era la vida de Carlos, al punto en que ya ni siquiera respondía a las benzodiazepinas. La última vez que se internó Carlos fue antes de cumplir 12 años, estuvo 3 semanas otra vez en terapia intensiva porque no respondía ni a cócteles de benzodiazepinas. Que si algo sabemos de las benzodiazepinas, son medicamentos increíblemente poderosos y con un grado de toxicidad también bastante considerable. Y de adicción. Y de adicción, claro. Ahora, imagínate, dar a niños, porque esa es otra cosa que me hizo más estar en favor del uso de la planta, de todos los fármacos que yo ya conocía y que veía sus efectos a diario en la vida de Carlos, es que Carlos tenía 1 mes, tenía 2 meses, tenía 3 meses, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 8 años, ¿no? Que tú esperas que mejore la práctica médica y que haya mejores recursos disponibles para atender a tu hijo. Claro. Sin embargo, todos los fármacos, uno tras otro, traía leyendas bien grandes que decían: no se usa en menores de 16 años porque hay peligro de, y un listado como de 30 cosas. Claro, claro. Benzodiazepinas, que no se use en menores de 18 años, de 21 años, el uso provoca adicción, provoca daños a largo plazo, y todo eso se lo tenías que dar a tu hijo, claro, por prescripción médica. Sí, y sí, viendo las neumonías, las hospitalizaciones debido a las crisis epilépticas que no se lograban controlar, pero, entre comillas, consensuado y validado por la sociedad debido a que te lo prescribió un médico. Claro, pero me imagino que esta polaridad de recibir un diagnóstico y una indicación médica, pero al momento de administrar el medicamento, uno lee en la caja una advertencia muy factual que diga no se administre, como que esto generaba en ti, me imagino, un momento sumamente gris, mucha confusión. Pues sí, pero al investigar no había nada más. Claro. ¿Y cómo es que llegaste a considerar esta alternativa acercándote a la planta de cannabis? ¿Y cuál fue tu principal reacción? ¿Te encontraste contrastando esa opinión con algún tipo de estigma o algún tipo de preconcepción en cuanto a la planta? ¿O cuál fue la lógica que utilizaste al momento de abordar esta conversación? Pues mira, antes de sus 12 años ya estábamos desesperados. ¿Por qué? Porque pues ya no había nada más. En otros pacientes con epilepsia que no tienen hipoxia, que es esta falta de oxígeno que ocasionó, esta falta de oxígeno que desencadenó la falla multisistémica en Carlos,
pues hay otras opciones quirúrgicas de estimuladores vagales, otras opciones. En caso de Carlos, ya habíamos agotado las opciones que teníamos y Carlos seguía mal, seguía deteriorándose y seguía sin responder incluso ya las benzodiazepinas. Yo ya había escuchado el cannabis por medio del documental WIT de la CNN sobre Charlotte y el doctor Sanjay Gupta. Sanjay Gupta, claro. Ajá, así es. Y pues ya como que tenía la espinita. Después comenzamos a ver también que en algunos estados, principalmente Los Ángeles, pues también salieron niños, ¿no? Que comenzaron sus papás a hacer sus aceites y ahí a preparar y a decir que sí estaba bien. En Chile también surgió Fundación Daya, que bueno, no como Fundación Daya propiamente, pero sí como que las que iniciaron ese movimiento comenzaron a reportear a través de Facebook los beneficios del aceite, ¿no? Porque claro, benditas redes sociales. Y esta fue una iniciativa de la sociedad, no fue una iniciativa de los estados o de las instituciones privadas, fue algo que orgánicamente personas como tú empezaron a tener que encontrar alternativas diferentes a las que el sistema médico estaba ofreciendo y se encontraron con esta alternativa increíble. Así es, ¿no? Y digo, ya eran familias desesperadas, así como yo, porque ya no tenían más opción. Veían cómo se deterioraba su familiar a pesar de la atención y el seguimiento médico. Y no había ni grandes beneficios ni grandes cambios. Al contrario, el deterioro, si no seguía por la misma enfermedad, seguía por la comorbilidad que causan los medicamentos. Claro, claro. Entonces, pero también yo estaba tan temerosa de tantas cosas, a que Carlos tenía pues 6 medicamentos, neurológicos base, aparte los neumológicos, aparte los que se utilizaban para el corazón, aparte los que se utilizaban para los pulmones, que ya tenía así todo por miligramos, horarios, listas de qué hacer, cómo hacerle, todo medirlo miligrámicamente, porque cualquier cosa que yo alteraba a Carlos. Entonces también es una carga mental y emocional tremenda, tener esa responsabilidad. Hay una falta de instrucciones claras y precisas en cuanto a de qué manera consigo el medicamento. Cuéntame un poco cómo fue tu primer acercamiento una vez que escuchaste estas historias y decidiste tomar acción y ofrecerle a tu hijo Carlos una alternativa. El neurólogo de Carlos no estaba convencido de que Carlos fuera candidato a cannabis, puesto que su historia había sido de una hipoxia. Ya se habían salido por ahí el inicio de un estudio del uso de CBD, que es un cannabinoide al que se le considera el más noble. Yo pienso que todos son igual de nobles, solo depende de su dosificación. Pero bueno, a que se le da esta primera oportunidad, que es el CBD, salió un estudio en síndrome de Dravet diciendo que sí había oportunidad, que sí había beneficios. Claro. Entonces, comenzamos a utilizar, el doctor ya estaba como que leyendo un poquito de síndrome de Dravet y me dijo, pues es que en Carlos no va a funcionar porque es daño multisistémico y se ha utilizado en otro tipo de síndromes. Y me quedé así como que frustrada, ¿no? Porque el doctor siempre nos ha acompañado. Sin embargo, pude conocer a un par de personas que desde que las conozco nos han apoyado. Ellos venden hemp, ellos lo importan desde el 2010 porque a final de cuentas es un superalimento. El hemp es la hermanita fifi de la marihuana, claro. La podría decir así porque no es psicoactiva, claro. Es un superalimento, es un gran aliado para todos, porque todos tenemos sistema endocannabinoide, y les digo, pues ¿saben qué? Que quiero comprar un aceite de semillas de hemp y probarlo con Carlos. Sí. Me dicen, pues sí, adelante. Yo comienzo a dárselo a Carlos, porque ya estamos también acostumbrados a darle omega 3, omega 6, porque bueno, son
las grasas esenciales son alimento fundamental del sistema nervioso central. Claro. Entonces cambié el aceite de salmón, porque aparte son unas capsulotas así, y dárselas a un niño de 3 años, 6 años, o sea, es un martirio para ellos. Y aparte el sabor, ¿no? Entonces decido cambiar aceite de hemp, que además sabe bien rico, se lo comienzo a dar a Carlos, pero eso me lo guardo para mí. No se lo digo ni al médico, no se lo digo ni a mi esposo, no se lo digo ni a mi hija. La sorpresa es que al mes de estar consumiendo Carlos hemp, y digo, yo también lo hice, porque no voy a dejar a mi hijo solo, o sea, vamos los dos o no va ninguno. Claro. O incluso yo lo pruebo antes en mí, antes de utilizarlo en él, para saber qué características o qué me puedo o no esperar de lo que estamos consumiendo. Claro. Porque Carlos es no verbal, entonces también hay un gran riesgo, porque él no te puede decir inmediatamente me está pasando esto. Él percibe algo extraño y cambia su mirada o su actitud simplemente. Entonces, yo, después de 12 años de hospitalizaciones, de carga mental, física, estrés, todo, ya traía una gastritis marca diablo. Carlos, pues, estaba descompensado. Cuando comenzamos la administración del aceite, pues no vimos cambios notorios, sino hasta el mes. Yo de repente me di cuenta que ya no tenía síntomas de gastritis, y a pesar de que se me había olvidado tomar el medicamento. Y yo, lo único nuevo era el aceite. Y Carlos comenzó a tener más atención, más seguimiento de las cosas, a estar más reactivo, y eso se dio cuenta el doctor, mi esposo y mi hija. Y increíble. fue cuando casi en la misma semana me dicen los tres, ¿qué le estás dando? ¿Qué le cambiaste? O sea, así de grande el cambio. Las crisis seguían igual. ¿Mande? Fue notorio el cambio. Sí. Entonces, fue cuando todos me dijeron, ¿qué le estás dando? Pues le estoy dando aceite de semillas de cáñamo. Y ya les ilustré que no le estaba dando marihuana, porque por ese entonces todavía marihuana era así como que pobre niño, ¿no? Esta mamá inconsciente lo quiere drogar. Entonces, me imagino que tuviste que considerar mucho el grado de estigma que tiene la sociedad y la falta de información, porque ellos escuchan marihuana y automáticamente piensan en esta campaña mediática que hubo en la década de los 90 y todo este tema tan satanizado, cuando realmente no están dando la cabida al increíble potencial terapéutico que tiene la planta, y cómo nosotros tenemos dentro un sistema endocannabinoide que tiene la capacidad de generar una neuromodulación con estos fitocannabinoides y tener efectos increíbles, ¿no? Así es. Y entonces es como cuando todos, a ver, tu aceitito, yo quiero, ¿no? Hasta el médico me dijo, ¿y dónde lo compra? Yo quiero. A ver, bueno, ahí está, ¿no? Pero fue cuando el doctor dijo, entonces, el sistema endocannabinoide de Carlos sí funciona. Sí. Entonces, decidió recetarle, entre comillas, un suplemento aislado de CBD, sí. Proveniente, obvio, de cáñamo. Pero ya con esa receta pude presentar mi permiso para importación de uso personal ante COFEPRIS. Conseguimos el permiso para hacer la importación de 6 meses o los frascos que designaba la receta, lo que sucediera primero, y lo hicimos. Y en este proceso, Margarita, ¿te encontraste con muchas trabas de las autoridades sanitarias para comenzar un protocolo terapéutico que no es el estándar o no es muy común? No. De hecho, el procedimiento es como algo estándar para COFEPRIS porque se utiliza para medicamentos huérfanos. Los medicamentos huérfanos son aquellos que producen en muy baja cantidad precisamente para pacientes con enfermedades raras. Incluso, muchas veces se deja importar cuando no hay registro sanitario, si se ha probado la eficacia en otros países. Entonces, esa es una muy buena garantía por parte del Estado mexicano, si lo ves desde el ámbito administrativo. Si lo ves desde acá como una familia, pues sí ayuda, pero también no a todos, porque el trámite es gratuito. El conseguir la receta, pues obvio que tienes que tener a tu especialista que sepa, que se la rife, que lea, que te acompañe y te crea.
para emitir la receta. La segunda es que tienen que ser por agente aduanal. Y el agente aduanal es como el médico, no importa, él te cobra la consulta, en este caso el servicio. Entonces, no importa que metas un frasco, que metas un contenedor, ellos te cobran el servicio, sus honorarios. Entonces, claro, pues, importar un frasco o importar 6, salía en 8,000 pesos de los honorarios, ¿no? Que era subirle el precio al coste del suplemento alimenticio. Claro. Entonces, sí es una buena opción, pero no es para todas las familias. Definitivamente. Y una pregunta. ¿Tuviste al momento de ya empezar, ya con una receta, en algún momento tuviste algún tipo de preocupación por comenzar ahora sí de manera más factual a tratar a Carlos de manera recurrente, ya con indicaciones médicas con cannabis? ¿Cómo lo tomaron la familia? Mira, ya mi familia estaba tan acostumbrado, incluso, o sea, decía, ya le toca el Valium, ya le toca el Clonazepam, y toda la familia se quedaba, ¿le das eso al niño? Sí, ahí está la receta, ¿no? Era lo que estábamos acostumbrados a darle. Entonces, a mi familia como que ya le venía, pues ahora sí que claro, se les hacía como común el que Carlos estuviera ante tanta droga, desgraciadamente. Y era parte de su vida. ¿Cuántos años llevas tratando a Carlos con suplementación de cannabinoides? Ok. Suplementos fueron 2 años. El suplemento aislado de CBD tuvo un excelente funcionamiento durante 8 meses. Después de estos 8 meses y de estar a dosis estratosféricas de casi 12 mililitros, 15 mililitros al día que pegaban directamente en mi bolsillo, hizo tolerancia. Cambiamos a un aceite, a otro suplemento alimenticio con 0.3% de THC. Nos duró más o menos 1 año, pero otra vez hizo tolerancia, porque al final de cuentas el cuerpo es maravilloso, se adapta a todo. El cuerpo se adapta siempre al estímulo más recurrente. Sí, entonces pues ya esos 2 años en que estuvo con suplementos fueron como que mi oportunidad de ganar tiempo para yo aprender. Entonces yo me empapé mucho de muchos documentales, de ponencias que están ahí precisamente en YouTube, del doctor Rousseau principalmente, que fue el investigador atrás de Sativex y de Pidiolex, claro, de muchas marcas de aceites, tanto principalmente suplementos. Estuve pues ahí atrás viendo sus ponencias, investigando, también de Mara Gordon, de la doctora, se me fue ahorita, Cristina Sánchez, de todos ellos. O sea, el tiempo se me hacía cortito para estar atenta en todas sus ponencias, participaciones y seguir aprendiendo de la planta. Claro. Entonces, cuando Carlos, precisamente, yo sabía que Carlos iba a volver a hacer tolerancia a los suplementos, porque al final de cuentas los suplementos te nutren, ¿no? Y para los enfermos crónicos necesitan derivados médicos, derivados de más potencia, como lo que nos ofrece la marihuana, con todo y su THC. Entonces yo sabía que los suplementos iban a hacer Carlos tolerancia, que yo necesitaba la opción B, y que nadie me iba a poder dar la opción B, porque precisamente pues no había forma de tener medicamentos a base de marihuana, y este medicamento pues igual no iba a ser probado en niños, y no iba a ser probado en epilepsia, iba a ser un brete poder importar. Entonces lo que decidí fue cultivar. Claro. Las primeras semillas las compré en España. Yo ya había aprendido muchísimo de la planta, ya sabía exactamente que Carlos necesitaba 3 aceites para poder, pues, llevárnosla tranquila, entre comillas, y para poder hacer combinaciones, que precisamente es lo que ofrece la industria canadiense, y eso está padrísimo, ¿no? Que son siempre 3 aceites básicos, y fueron por los que yo comencé de estos aceites básicos. Entonces,
estos aceites a partir de el segundo año que Carlos tomó, hizo tolerancia a los suplementos, comencé a dárselos. Y la gran ventaja es de que al dar derivados de aceites de la marihuana y no del cáñamo, se maneja menor dosificación y hay menos riesgo de resistencia o tolerancia. Claro, y además hay un número mucho mayor de cannabinoides y una concentración mucho mayor, lo que permite ser más eficiente en las dosis. Sí. Claro. ¿Y totalmente. De qué manera, una vez que hiciste este cambio, Margarita, cómo cambió? Tengo dos preguntas. ¿Cómo cambió la salud y el estado de Carlos y cómo cambió la salud y el estado del núcleo familiar? No, pues cambió tremendo de todo, ¿no? Porque al no tener el Jesús en la boca y tener que salir corriendo al hospital, ya es una ganancia tremenda, ¿no? Y también al ahorrarte ese gasto emocional y económico de lo que significa un internamiento, o sea, también es tremendo. El trauma de Carlos al estar expuesto a máquinas, a personas que no conoce, a piquetes, porque cuando tú estás internado debido a la epilepsia y ajustan tu esquema de medicamentos, te están tomando niveles de medicamento cada 24 horas. Entonces, eso es un piqueoteo interminable. Y en ocasiones hasta ponen un catéter a veces para tener ya acceso a una vía rápida. Así es. Entonces, en lo físico, en lo emocional, en lo económico fue un cambio total, porque Carlos tiene 3 años que no pisa un hospital para ser internado. Maravilloso. El primer año, con un cannabinoide aislado, mejoró las crisis epilépticas, se distanciaron y se acortaron en duración. Este cannabinoide siendo CBD. Sí, CBD. Y posteriormente aislado. Quiero suponer que pasaste ya a un espectro más amplio que considere otros cannabinoides. Sí, espectro completo con 0.3% de THC. Claro. Y precisamente Carlos, debido a todos los medicamentos, ya traía problemas inmunológicos. Entonces, con el CBD todavía se internaba cada mes en el hospital para ser administrado algo que se llama inmunogamaglobulina. Claro. Después del THC, sus leucocitos estaban a niveles normales después de estar con neutropenias cíclicas de repetición. Que claro, es prácticamente está inmunosuprimido por los medicamentos, sí. Con los leucocitos sí. en el piso, y obviamente al momento de regular con un cannabinoide que regresa al cuerpo un grado de homeostasis, un grado de equilibrio en muchísimas áreas, obviamente los leucocitos suben, el sistema inmune se regulariza. Fantástico, qué increíble. Sí, y todo por una plantita. Entonces, imagínate, eso fue con los suplementos, ya con la planta completa y además cosechada con todo el amor de toda la familia, con la esperanza de que la naturaleza nos diera lo que el sector salud nos negaba. Claro. O sea, fue un cambio brutal. Carlos pues actualmente... realmente tendría que haber, el sector salud tendría que ser el intermediario entre lo que ofrece la naturaleza una vez procesado por la ciencia para que el ser humano se beneficie de ello. Sin embargo, existe una gran desinformación y una falta realmente de educación en cuanto a los nuevos estudios y lo que la tecnología y la ciencia nos ha permitido entender en cuanto a las potencialidades terapéuticas de la planta. Y en ocasiones se nos olvida que la gran mayoría de los medicamentos derivan de plantas y derivan de hongos y derivan de agentes naturales. Pues sí, digo, la información que les falta a unos y la información que tienen de más de otros, ¿no? Porque pues claro. Recientemente ya se aprobó el Epidiolex, que se supone que es un fitocannabinoide, sí. Que ya está aprobado por la FDA para pacientes en epilepsia refractaria, claro. ¿no? Pero el comprar ese cannabinoide en una farmacia y de una tienda como es Costco en Estados Unidos, en Los Ángeles, 120 mililitros me costarían 28,000 pesos. Entonces, dime, aunque sepa que la naturaleza está ahí, es inalcanzable. Inalcanzable. Inalcanzable, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso para conseguirlo entonces? Independientemente
de la reforma de 2017, ¿cómo consideramos el estatuto legal de Carlos en cuestión a alcanzar y poder obtener este medicamento? ¿Cuál es el proceso? ¿Es difícil? ¿Es fácil? Mira, hemos sido muy afortunados. Hemos hecho lo mismo que muchas familias, además del estigma de la enfermedad, de la discapacidad, de la discriminación, pues decidimos hacerlo ilegalmente, cultivar de manera ilegal, producirlo de manera ilegal y administrarlo de manera ilegal, como lo hacen millones de familias. Millones de familias. La gran diferencia es que hemos tenido el apoyo de muchas personas que nos han pues apoyado y han querido cambiar el destino de todas las familias que tenemos que usar derivados de cannabis. Claro. Y tenemos, porque desgraciadamente ni sector salud ni la terapéutica médica que hay hasta hoy nos da la opción. Y les dan la opción tan siquiera de recibir educación en cuanto a qué implica un proceso de medicina cannabinoide, porque una cosa es que les digan, mira, no te podemos ayudar a conseguirlo, pero yo me puedo hacer de la vista gorda y si tú estás plantando y estás logrando sintetizar estos aceites, yo te puedo instruir en cuanto a cuál es el argumento terapéutico y qué dice los estudios clínicos, porque hay estudios clínicos. Se nos olvida que en México todavía no hemos logrado atravesar esta barrera, pero en industrias como en Estados Unidos o en Canadá o en algunos países europeos, esta industria ya está inclusive más que homologada dentro del sistema médico. ¿Les ofrecen esta educación a ustedes o no? No, siempre somos autodidactas. Pero te digo, nosotros tuvimos la gran oportunidad desde inicio, el neurólogo que vio los cambios tan grandes que Carlos tuvo a través de la utilización de aceites, la disminución de medicamentos, de internamientos, porque el expediente de un año de Carlos antes de la cannabis, yo creo que tiene como 20 centímetros de alto. El expediente médico después del uso de cannabis de Carlos llega como a 8 páginas, así de grueso. Sí, es un cambio total. Sí, entonces el doctor tratante, el neurólogo, era el que veía todo. Entonces él se atrevió a decir y a escribir en una receta, Carlos, o sea, su mamá de Carlos le da un preparado que saca de tales semillas y Carlos está muy bien. Y Carlos no ha tenido empeoramiento, no ha tenido regresión, o sea, Carlos ha mejorado con lo que su mamá le da. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el mecanismo para que una persona, porque me imagino que hay muchas familias y madres de hijos con necesidad de accesar a estos medicamentos y a estos nuevos protocolos terapéuticos, hay muchos de ustedes, ¿están organizados? ¿De qué manera se organizan? ¿De qué manera comunican estos nuevos enfoques o esta diferencia de tratamientos? La principal medio de comunicación son las redes sociales de familia a familia. La única forma de accesar actualmente a un derivado de cannabis se supone que es vía importación, ¿no? Teniendo tu receta médica de un derivado ya estandarizado en otro país, presentando tu permiso, haciendo el trámite por agente aduanal y etcétera. Pero hay muchas lagunas, porque también, o sea, a los únicos cannabinoides que menciona la ley de cannabis del 2017 es el CBD y el THC. Claro, ¿no? Y el THC, todos sus isómeros. Ajá, los otros cannabinoides, pues no están ahora sí que ahí, entonces, pues no sé, al no tener efecto psicoactivo o al no creer que tienen efecto psicoactivo, pues no te dice cómo se van a importar, ni cómo se van a recetar, ni claro. quién, ¿no? Porque incluso en la ley general de salud te dice qué especialista puede recetar qué medicamento, ¿no? Que si es fitofármacos, que si es suplemento, no puede tener nada del grupo 1, 2, 3 y 4, que si es suplemento, entonces entra en grupo 5 y te marcan todas estas pautas. Pues es un área gris, porque precisamente lo que tenía que marcar cómo, dónde,
para quién y cuándo, lo tenía que hacer COFEPRIS a través de la emisión de un reglamento. Claro. No existe ese reglamento. Entonces los médicos también no saben cómo te voy a prescribir THC, ¿no? Entonces, si necesitas ser con receta con código de barras, o puede ser una receta normal, o puede ser recetado como cuando te recetan Valium, que no necesitas código de barras, pero nada más una cédula de especialidad. Claro. Entonces, se quedan todas esas lagunas en el aire. Y la otra forma es por el cultivo, pero el cultivo no es para uso medicinal, sino el cultivo es para uso personal adulto sin fines de comercio. Claro. Pero al ser la única garantía legal de tener una planta en tu casa, lo que estamos haciendo las familias es al menos tener ese permiso, y yo como adulto tengo que decidir en qué voy a emplear esa planta. Claro. ¿Qué le dirías a todas las madres que tienen hijos en condiciones similares a las de Carlos en cuestión de cómo activarse, cómo poder accesar a información, cómo pueden organizarse y qué foros y por qué canales pueden encontrar información, en dónde pueden encontrar a médicos que estén más abiertos y tengan la educación y la iniciativa? Porque la modulación y terapéutica de cannabis no se utiliza como currículum en ninguna de las escuelas médicas de hoy en día en el país. Entonces, ¿a qué médicos podrían acercarse? ¿Cómo comenzar esta conversación con su esposo? ¿Cómo conversar esta conversación con el médico inclusive? ¿Qué hacer para que tengan digamos, una antorcha prendida que puedan seguir y puedan accesar a estos procesos terapéuticos nuevos? Pues de hecho ya en México hay varios, digo, yo te voy a hablar de neuropediatras porque es el área en donde estoy ahora sí que más conectada. En México ya hay varios neuropediatras que están utilizando cannabinoides. Desgraciadamente, lo que más está al acceso de las personas, y eso entre comillas al acceso, porque son suplementos alimenticios de 6,500 pesos, Claro. que a las dosis por ser un cannabinoide aislado, pues te dura un mes. ¿Estamos hablando de nuestros amigos de Monterrey? Sí, que ya también están en la Ciudad de México. Ya se expandieron los amigos de Monterrey. Sí, sí. Entonces, es muy caro, no está al alcance de todos, es lo que pues nos han vendido como lo que hay. Ya hasta sacaron una presentación así de más concentrada, porque creo que pues muchos hicieron tolerancia a las dosis bajitas y entonces pues hay que subir y cambiar el mercado. Pero es lo único que se está teniendo de manera disponible en México debido a la omisión de COFEPRIS. Participo coordinando una comunidad que se llama Familias y Retos Extraordinarios. Ahí hemos compartido pues protocolos médicos, lo último que se tiene en estudios, y protocolos precisamente para pacientes con epilepsia, con autismo, porque te digo, no nos hemos despegado de este tema porque hemos visto los beneficios. También se les da información para que aprendan a cultivar, de cómo sacar su permiso para uso personal adulto. Pero desgraciadamente hay muchas mamás que se desesperan porque dicen, yo no tengo tiempo para trámites, yo no quiero esperar porque me urge el derivado ya, yo tampoco tengo 6,500 pesos para comprar esto, entonces recurren al mercado negro. Un mercado negro que pues puedes encontrar por redes sociales, que no te garantiza calidad ni la mínima seguridad de higiene, no te da certeza de nada, ¿no? Incluso muchas han depositado y nunca les han llegado nada, ¿no? Claro, es un gran riesgo de seguridad, de limpieza y de pureza de lo que uno va a recibir y particularmente lo que uno le va a dar al hijo. Pero esto tendría que hablar acerca de la desesperación que muchas personas están viviendo para recurrir a estos canales, derivado que no hay una infraestructura jurídica simple y accesible para todos, en donde este medicamento que otorga salud y tendría que ser un derecho universal, no hay estos mecanismos para que las personas puedan accesar a esto. Entonces, así es. En tu opinión, ¿cuál sería el proceso regulatorio o qué le pedirías a las autoridades en tu conocimiento y en tu experiencia con la utilización de este enfoque terapéutico
¿qué le dirías a las autoridades y cuál es el protocolo que tú tendrías que sugerir para que esto se pudiera llegar a dar en un tiempo pues relativamente corto, para que esto se pueda institucionalizar y más personas puedan tener acceso de una manera controlada y segura? Ok, la primera es producción nacional. Eso urge. No podemos estar dependiendo del precio de cambio del dólar, del Correcto. euro, nada de eso. O sea, se necesita producción nacional de cáñamo y de marihuana. Sí. En segunda, no se vale registrar o solamente contemplar a quien pueda hacer una patente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el Epidiolex, 28,000 pesos, bien chida la investigación y todo, pero no es accesible para las familias. Claro. Entonces, no vale. Además, digo, la planta es una planta con más de 500 fitoquímicos ahí, entre ellos los cannabinoides, y sería como el azúcar o el maíz, ¿no? Tiene muchísimos componentes que son de la propia planta. No deben de patentarlos, deben de ser libres, Claro. ¿no? Y ser trabajados como se viene haciendo en muchos países dentro de la medicina magistral o fórmulas magistrales para precisamente dar a cada quien lo que necesita, Claro. ¿no? Una En medicina más segunda, personalizada. así es que así es el ser humano, ¿no? Que nos han querido estandarizar y hacer la industria con las enfermedades y los enfermos, debemos de eliminarlo. Pero bueno, hacer producción nacional, no se valen patentes, porque la planta no la podemos patentar, o sea, son moléculas, son sustancias naturales que están en la naturaleza, o alguien patentó la caña de azúcar, Bueno, o los jitomates, ¿no? la manzanilla, ¿no? ¿Y por qué debería Entonces, ser esto diferente si también es, para todo efecto práctico, un compuesto orgánico que crece en la tierra? así es. Entonces, no. También establecer precisamente reglas claras para accesos a los medicamentos, Claro. ¿no? Porque en la medida en que sea más accesible para los pacientes y para los usuarios, los extractos derivados y que tengan seguridad, es un ganar-ganar. Tanto ganar por la industria naciente, que va a pagar impuestos, que va a aportar seguridad, tanto los pacientes al tener acceso a derivados de calidad. Claro. Sí, se carga mucha la mano en la industria con impuestos y se sube el precio, los pacientes vamos a seguir en la ilegalidad porque Claro. no vamos a poder adquirir estos derivados. Exacto. Y que la realidad es, si el Estado llegase a pararse el cuello porque ya propuso un mecanismo para accesar a los medicamentos, pero derivado de las cuestiones fiscales y derivado de la importación y tener que depender de importar materia prima para producción nacional, si los precios se van al cielo y son estratosféricos, pues da igual, y lo que dices es muy correcto. La mayoría de las personas pues no van a poder hacerle frente a esta demanda económica o a esta cuestión económica para accesar al medicamento. Así es, y vamos a seguir o comprándole al mercado negro, que es lo que ha pasado en Canadá, en Estados Unidos, por los altos impuestos y por las tantos trámites administrativos que te piden para poder acceder tanto para el uso lúdico como el medicinal. Ahí tenemos, ¿no? Si hacen una encuesta en Estados Unidos a ver quién compra Epidiolex, quién compra los derivados actuales que se venden en los dispensarios de Colorado y quién consume en el mercado negro, ahí van a estar las cifras. Y Claro. digo, no se está inventando nada, es la experiencia que se ha visto a través de los países. ¿Cuál consejo le darías a las autoridades? Deben de regular para el mercado de México, para lo que ya está y que se niegan a ver, ¿no? Porque México ha sido productor, ha sido consumidor de todo, pero siempre lo quiere negar. Entonces tienen que regular para este México, para esta gente, para estos enfermos que no tenemos el poder adquisitivo ni seguros médicos como para estar comprando fármacos patentados de miles de pesos. Claro. Somos pacientes que entre mejor tengamos una calidad de vida digna, menos vamos a estarles ocasionándoles gastos en los hospitales nivel 2 y nivel 3, en donde se consume casi todo el presupuesto del sector salud. Claro. Entonces, debe de ser un ganar-ganar, no Totalmente. apostar simplemente por la alta industria, que está bien, la tiene que haber, porque
Habrá quien sí pueda comprar este Epidiolex y habrá quien sí lo necesite, pero también pensar en el grueso de la población. Ese grueso de la población que depende de un salario mínimo, que es en donde están las mayores enfermedades crónicas y que es en donde se cae en el más grande riesgo, que es la ilegalidad, ya sea al cultivar y extraer, a veces de manera desinformada, porque es la realidad, y estar alimentando el mercado negro, que nos ofrece más inseguridades que seguridades. ¿Qué consejos le darías a las madres de familia que están viendo esto, que se encuentran en una situación como la tuya hace un par de años, en donde estabas rodeada de incertidumbre y falta de acceso y falta de guía y de educación por parte de la comunidad médica? Pues informarse. Hay muchísimas formas de conseguir información en nuestra página, Familias y Retos Extraordinarios. Siempre contestamos los mensajes, siempre les mandamos lo último, los canalizamos con quien se pueda dentro de nuestras posibilidades para que puedan accesar a algo, pues al menos, si no barato, pues sí que ofrece garantías de seguridad, o al menos que tengan la información adecuada. Nosotras, desgraciadamente, no podemos dar aceite. ¿Por qué? Porque eso está prohibidísimo. Claro. Y también porque lo que yo cultivo para Carlos, no sé si sea lo que necesite tu hijo. Quien sabe exactamente qué necesita cada hijo o cada persona con un diagnóstico crónico es quien la acompaña y quien vive con ella o con él, porque en el cannabis no hay rutas estandarizadas. Claro. Sino que hay que aprender. Como lo es el ser humano. Así es, sí, son medicinas personalizadas, son cosas que muchas veces, por desgracia, son ensayo y error, porque no hay pruebas químicas, así como en una química sanguínea que te sacan y dicen, tienes tantos leucocitos, te falta un estimulador del sistema inmunológico, tienes tantos eritrocitos, te falta hierro. No hay una prueba actualmente accesible que nos dé qué cannabinoide nos hace falta o qué cannabinoide nos sobre. Entonces, claro, una prueba epigenética que nos pueda a lo mejor guiar en cuanto a de qué manera vamos a desarrollar tolerancias o qué tan proclives somos a tener una buena modulación con THC, cuáles son las dosis y los ratios entre cannabinoides con efecto psicoactivo y no. Toda esta información es el proceso de profesionalismo de una industria que va a ocurrir porque la ciencia va a avanzar, pero necesitamos el argumento y el marco regulatorio y jurídico que nos permita. Así es, y entonces cuando uno decide meterse en la opción canábica, hay que aprender, hay que leer. No son resultados rápidos de que, te escribo y te mando un frasco, porque no lo es. Claro. Quien les ofrezca eso los está engañando. Sí, así de sencillo. Sí, totalmente. Quiero darte las gracias, Margarita, por tomarte el tiempo de platicarnos tu historia. Quiero que sepas que te admiramos, no estás sola. Gracias. Hay un creciente número de organizaciones y esfuerzos coordinados y personal científico detrás de ti que estamos aplaudiendo estos esfuerzos y queremos apoyar de manera sinérgica para educar a la población, para ofrecer a las personas herramientas y procesos y bibliografía que les permita encontrar la manera de acercarse a este proceso terapéutico. Y yo estoy muy convencido que con el paso del tiempo, y esperemos que sea de manera más corta que larga, logremos ya poder encontrarnos en una eficiencia y en un marco regulatorio en donde el acceso a esos cannabinoides sea tan fácil como ir a comprar un medicamento a cualquier farmacia. Ojalá que así sea. Y digo, yo también estoy en ese entendido que esto no para hasta que la gente que lo necesita tenga el acceso y la opción de la medicina canábica. Y así será. Eventualmente llegaremos a ese punto. Y a mí no me cabe duda que poco a poco, a medida que vayamos avanzando, habrá una conversación en cuestión del marco regulatorio. Queremos que después de toda esta crisis sanitaria se ponga las pilas, tenga las conversaciones, desarrolle los mecanismos que tiene que desarrollar. El grupo de ICANN es eventualmente
ser partícipes o poder poner un granito de arena hacia la inclusión de medicamentos derivados de cannabinoides en el cuadro básico. Eso es lo que queremos. No, y creo que la ruta que ha tomado Luisa con esa es la correcta, al pedir al IMSS que se proporciona el aceite, los aceites a Carlos, que son 2, precisamente poniendo este gran antecedente para que personas después puedan pedir lo mismo. Claro, estos precedentes que básicamente pavimentan el camino para las personas que vienen detrás de nosotros. Así es por eso que te digo que nos hemos topado con personas maravillosas como el neurólogo de Carlos, como Luisa, la abogada, todo su equipo, Sergio, Jorge, y más personas que siempre nos han dado oportunidades y nos han ayudado a buscar el cómo sí. La ley del Seguro Social nos dice que todos los mayores de 16 años que se pierden su estado de beneficiario al cumplir los 16 años, porque la ley del trabajo decía que cuando tienes 16 años puedes trabajar y que te puedes incorporar al IMSS ya por tu propio trabajo. Entonces, como Carlos es una persona que no trabaja, que tampoco tiene la oportunidad de cursar la educación media o media superior, se tiene que iniciar un trámite de discapacidad permanente, o ST6. Y bueno, ese trámite, lo que se hace, te desampara totalmente. Los trámites que teníamos desde enero del año pasado, porque se iniciaron antes de que cumpliera los 16, casi no, iba para años. Sonaría ridículo que inclusive no existe el mecanismo de previsión ante estos casos específicos. Está muy mal aplicada la ley o el mecanismo de implementación de la ley, porque la Ley General del Seguro Social, en su artículo 84, dice que todas las personas que no pueden mantenerse por sí mismas debido a una discapacidad mental o física, deben de seguir amparadas por el derecho que marca el artículo 84. Sin embargo, el mecanismo que ellos tienen para probar que hay una discapacidad permanente no es el ideal, porque los deja en la desprotección durante incluso años. Claro. Entonces, si es una mala interpretación, mala ejecución, ya puse mi queja en CONAPRED, en CNDH, estoy viendo la posibilidad de que un abogado nos pueda apoyar, porque desgraciadamente no es el único caso de Carlos. Son muchos jóvenes que están en esta situación y que, pese a ser atendido Carlos 16 años en el IMSS y que cada vez que me extendían un protocolo, una evaluación, un diagnóstico, siempre ponía el doctor ahí en letras mayúsculas, bueno para la vida, malo a la función. Entonces, durante 16 años me lo estuvieron poniendo en cada documento y al llegar a los 16 años dicen, pues hay que ver si tiene una discapacidad. Entonces, es un problema muy grave que tiene ejecución la ley. Y lo que me comentaban es que se necesitan como que 5 casos así, tipo Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, que no tiene que llegar a la Suprema, pero sí 5 quejas o 5 casos para que se pueda pedir el cambio del mecanismo de la ley del Seguro Social. Y bueno, el ISSSTE está igual, pero el ISSSTE da hasta los 18 años. Entonces, de todas maneras, son 2 años más que te dan de gracia, pero al llegar a los 18 años tienes que implementar también ese trámite. ¿Y eso cómo te afecta, Margarita, con el tema del amparo que tiene Carlos? ¿Porque es junto con pegado o los está manejando por aparte? O... Pues no, porque, o sea, en teoría, el IMSS está en incumplimiento porque nunca le dio el tratamiento a Carlos durante estos meses que supuestamente estuvo de baja. Sin embargo, el mecanismo de la Suprema Corte de Justicia y el que se canalizara al Hospital Regional 1, que es a donde le corresponde a Carlos, ahí sí se hizo la evaluación por parte del neurólogo y emitió un protocolo, que así se le llama una hoja donde hacen una revisión y anotan el protocolo a seguir durante el siguiente año, donde emite que está de acuerdo con el dictamen, bueno, con el tratamiento médico que Carlos ha recibido por parte de su neurólogo particular, y sí se dio esa atención, entre comillas, para acatar lo que dice la Corte.
Claro. pero no se proporcionó el aceite ni los medicamentos. Y Claro. por el otro lado, por el área administrativa, en la clínica que le corresponde a Carlos, que es la 26, le niegan el servicio y la atención. Entonces, no sé quién hizo las leyes, no sé quién hizo los mecanismos, pero seguramente no tenían ni la mínima idea de lo que significa tener una discapacidad o una enfermedad crónica. Es completamente diferente la teoría que la práctica. Así es, y a pesar de que hay tantos tratados internacionales que se supone que están ratificados por México y que tiene que cumplir, como la Convención Internacional de los Derechos por las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención incluso internacional para eliminar la discriminación en todas sus formas contra las mujeres, porque también las mujeres somos las principales cuidadoras o acompañantes de las personas con discapacidad. Esto no es una lucha de Carlos, es una lucha de toda la familia y de muchísimas familias que están encabezadas por mujeres como tú, que realmente están marcando una fachada que representa esta lucha. Entonces, es un tema que va más allá de una persona con discapacidad, va realmente hablando de toda la familia nuclear que está metida en la misma lucha. Buenísimo. Perfecto. Margarita, Alan, muchas gracias por su tiempo. Margarita, en serio, como dice Alan, y es cierto, la verdad es que te admiramos y reconocemos tu trabajo y te agradecemos obviamente tu tiempo con nosotros. Esto, te digo, es una idea de poner en alto gente como tú, mamás que se quedan, que están luchando, que están, no necesariamente tienen que estar activistas en el frontline, sino gente que está esperando una guía. Creo que transmitir esta información y esta experiencia personal que tú tuviste, creo que va a ayudar a llevar este mensaje, ¿no? Entonces, nuevamente te agradezco mucho, Margarita. Insisto, cuenta con lo que necesitas con nosotros y no sé, bueno, no sé si quieres agregar algo más. Pues nada más, muchísimas gracias, Eric, Alan, y pues sí, luchemos todos juntos para que realmente sea una realidad para todas las familias en México, porque es frustrante que busques esa última esperanza y el gobierno, por sus omisiones y su ignorancia, te la ponga tan lejana y que incluso haya personas que están muriendo simplemente por la omisión de COFEPRIS y muriendo con dolor. Absolutamente. Y juntos tendremos que llegar a ese camino y juntos tenemos que exigir, porque es nuestro derecho, a las autoridades que tengan esto. Perfecto, Margarita. Muchísimas gracias. Seguimos en comunicación.